las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Con la alegría que nos unimos en este gran espacio del Santo del Día, saludando a cada uno de ustedes que está ahí en sintonía de este gran espacio. Saludo a mis hermanos que estoy compartiendo este espacio en esta bendita emisora para desearles que este gran testimonio de San Efrén nos llene de júbilo, nos llene de ese testimonio grande para seguir en este caminar, luchando hacia la santidad. Ven, Espíritu Santo de Dios. Queremos pedir tu presencia, tu gracia, tu bondad, así como te manifestaste en San Efrén, haciéndolo esa arpa del Espíritu Santo hoy también en nosotros. Utilízanos como instrumentos de gracia y de bendición y llénanos de ti, sácianos de ti, para que podamos deleitarnos de este momento maravilloso que tú nos regalas, de poder sentir la bendición, la alegría, el gozo, la felicidad. Desciende con poder sobre nosotros. Inspíranos estas reflexiones como inspirabas aquellos himnos en San Efrén, para alabar, glorificar y bendecir al Dios Todopoderoso, a la Virgen María, venerándola con sus cantos e himnos. Que hoy fluya tu gracia, que hoy venga ese nefesh, ese aliento de vida, ese ruá. Que hoy, como Señor y dador de vida, des vida abundante en nuestra alma, en nuestro corazón. Que nos permitas sentir tu gracia, tu bondad, tu presencia, que reconforte, que reanime, que nos levante el ánimo y que nos dé la gracia de encontrarnos con la alegría, con el gozo y la felicidad para dar testimonio de las verdades de fe. Que la Virgen María, tu amadísima esposa, clame por nosotros a fin de que tengamos un nuevo Pentecostés y sintamos esa transfiguración, esa bendición grande del cielo. Que nos podamos hoy deleitar de cada una de estas reflexiones. Amén. San Efrén, poeta, doctor de la Iglesia, año 373. Espíritu Santo, envíanos muchos poetas y escritores que, como tu fiel discípulo, San Efrén, redacten bellos escritos que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Efrén significa muy fructífero. San Efrén logró ya durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos, y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La Iglesia Católica lo ha declarado doctor de la Iglesia y los antiguos lo llaman arpa del Espíritu Santo. Tenía especialísima cualidad para escribir poesías, y San Basilio dice que era tal la estimación que los antiguos tenían por sus escritos, que después de las lecturas de la Sagrada Escritura, en varias iglesias se leía alguna página escrita por este santo.
el mejor triunfo de San Efrén es el que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron prontamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. San Efrén nació en Nícibe, Mesopotamia, Irak, en el año 306. Él afirma que sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero que cuando le llegaron las pruebas y los sufrimientos, entonces así se dio cuenta de que necesitaba de Dios. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, la cual se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras, sus himnos y sus cantos se iban a extender por muchas regiones, llevando alegría y agradabilidad. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad, y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irán invadieron la ciudad de Nícibe, tratando de acabar con la religión católica, y entonces Efrén, junto con gran número de católicos, huyeron a la ciudad de Edesa, y en esa ciudad pasó los últimos años de su vida. Dedicado a componer sus inmortales poesías y a rezar, meditar y enseñar religión a cuantos más podía, dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de los cantos que allí recitaban. Y entonces San Efrén dispuso a hacer también muy simpáticas las reuniones de los católicos, por medio de himnos y cánticos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, y en los sitios donde santos monjes y eremitas vivían en oración y en continuo silencio, allí lejos del remolino de la vida social, le llegaba mejor la inspiración de lo alto. Pero el obispo de Edesa, al darse cuenta de las cualidades artísticas del santo, lo nombró director de la escuela de canto de la ciudad, y allí estuvo durante 13 años, del 350 al 363, formando maestros de canto para las parroquias, y sus himnos servían en las iglesias para exponer la doctrina cristiana, alejar las herejías y los vicios y aumentar el fervor de los creyentes. Y aún hoy en día, sus composiciones poéticas siguen siendo de grandísimo provecho para los lectores. Él expone las enseñanzas de la religión católica, demostrando gran admiración por nuestros dogmas o grandes verdades de la fe. Dicen los historiadores que cuando hablaba de la segunda venida de Cristo y el día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba en gemidos y sonoros llantos, y en sus predicaciones consideraba como deber suyo principal prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de San Efrén en los templos católicos atraían tantos devotos que los templos de las sectas quedaban vacíos. La humildad de San Efrén era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque las gentes lo consideraban un gran santo y su vida era la de un fervoroso monje o religioso. Por eso prefirió quedarse de simple diácono. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el año 370, cuando hubo una gran carestía y una pavorosa escasez de alimentos.
Los ricos habían acaparado los alimentos y se negaban a repartirlos entre los pobres por temor a que se aprovecharan los avivados. Entonces Sanefrén se ofreció de mediador y como a él sí le tenían total confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores y logró llevar cuantiosos alimentos a las gentes más necesitadas de ellos. En una grandísima epidemia, organizó un grupo de 300 camilleros y con ellos recogía a los enfermos y los llevaba a sitios especiales para tratar de conseguir su curación. Uno de sus biógrafos comenta: estas dos labores fueron dos ocasiones formidables que Dios le dio a nuestro santo, para que se ganara dos bellísimas coronas más para la eternidad, la de calmar el hambre de los más necesitados y las de devolverles la salud a los más enfermos y más abandonados. Seguramente al llegar al cielo, habrá oído de labios de Jesús aquella bellísima frase que él prometió que dirá un día a los que ayudan a los más necesitados y a los más enfermos: estuve enfermo y me fuiste a visitar, tuve hambre y me diste de comer, ven al banquete preparado desde el comienzo de los siglos. Mateo 25:40. De Sanefrén se conservan 77 himnos en honor de Cristo, de la Santísima Virgen y de los temas más sagrados de la religión católica. Su admiración inmensa hacia los sufrimientos son verdaderamente admirables y conmovedoras. Con razón, las personas lloraban cuando lo escuchaban o cuando leían sus emocionantes escritos. Por Jesús y por María tenía los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. A María la llamaba siempre Madre de Dios. Su muerte sucedió probablemente en junio del año 373. Sanefrén, esta historia maravillosa de este gran santo, que de verdad él camina hacia la santidad con sus obras, con su modo de ser. Este santo nos enseña a cada uno de nosotros que podemos estar en la situación que estemos, pero podemos caminar hacia la santidad. Así como él atraía a sus hermanos, a los peligreses, hacia el camino del Señor, con sus cantos, con sus prédicas, pues pidámosle a Él que nos ayude a seguir en este caminar, enseñando a nuestros hermanos el Evangelio, la palabra de Dios. Porque a veces nos preguntamos nosotros, pero si nosotros no sabemos hablar, si nosotros no sabemos predicar y nos estancamos, pero podemos ayudar a nuestro hermano de otra manera, mostrándole a Cristo con nuestro actuar, con nuestra mirada, con una voz de aliento, con una sonrisa. Ese es mostrar a Cristo, porque a veces hay personas tan agobiadas, tan angustiadas, y en este tiempo hay personitas que están muy asustadas por lo que estamos con esta pandemia, que los hospitales están llenos y pues se ponen a ver noticias y las noticias los llenan más de nervios. Entonces uno se acerca y les dice: el amor de Cristo es más grande que cualquier otra pandemia. Entonces esta personita va llenándose de paz, va llenándose de esperanza, porque hoy en día, con todo lo que está pasando, la esperanza en Cristo. Sabemos que se nos venga el mundo encima, pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Sanefrén, eso es lo que nos enseña, la confianza en Dios, esa confianza que Él maneja. Saber que si estamos con nuestro Señor Jesucristo, pues vamos bien. Él con sus cantos, con sus signos y con sus alabanzas, atraía al pueblo hacia Dios. La alegría que él manejaba
pues era inmensa. Entonces pidámosle a San Efrén pues que en estos momentos y en estas situaciones que podamos estar pasando, que sigamos caminando, que sigamos con valentía y con amor y emprendimiento para poder seguir luchando por nuestra santidad. Qué bello es saber que cada vez que uno escucha estas historias, porque es muy grande este servicio, porque nos toca el corazón, porque sabemos que en algo que estemos luchando, que ponemos de nuestra parte y podemos estar ayudando para la santidad de los demás y para nuestra santidad, pues es una bendición de Dios muy grande. Porque la misericordia de Dios es grande, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Porque nosotros, estos laicos, venimos de un caminar oscuro, donde no conocíamos del Señor, o quizás lo conocíamos, pero no le hacíamos caso. Deseamos creerle a Dios, pero no creíamos en Dios. Entonces, a veces el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros que aquí estamos luchando con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro cuerpo, con nuestra alma, para poder seguir luchando por esa corona que no se marchita. Esa corona que quizás es difícil, pero para Dios no es imposible. Ayudarnos a podernos ir a colocar esta corona al final del encuentro con Cristo. Por eso pidámosle a San Efrén que nos ayude, que nos dé la gracia de poder seguir caminando, de seguir aunque nos caigamos en pecado, pero llegamos a esa confesión, a esa reconciliación con Cristo y volvemos y nos levantamos y seguimos en este caminar hacia la santidad. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa y preciosa biografía de este santo servidor de Dios, San Efrén, y que hoy nos recuerda la liturgia, de cómo fue inspirado por la gracia de Dios para tener esa cualidad de composición, de hacer poemas, de hacer himnos, de hacer esos cantos maravillosos para alegrar la liturgia y para contribuir con esta cualidad y con este don que el Señor le regaló, de atraer a muchos hermanos que se habían ido de la iglesia cristiana católica y se habían pasado a sectas, y que el Espíritu Santo le muestra de cómo las mismas sectas estaban utilizando la música para atraer hacia esos grupos a estos hermanos que incautamente, por falta de preparación, de formación y de conocimiento, pues iban siendo arrastrados hacia ese tipo de grupos. Pero vemos cómo el amor de Dios, que es tan grande y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, inspira en San Efrén estas hermosas cualidades, a fin de que poniéndolas al servicio de la iglesia, pues se contribuya en el retorno de muchos hermanos nuevamente a la casa, es decir, a la iglesia. Y qué bonito, porque vemos cómo el Señor le regala estas cualidades, y eso nos indica que nosotros todos como bautizados tenemos unas cualidades, unos talentos, unos dones, unos carismas que necesitamos ponerlos al servicio de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos tantas cosas hermosas y maravillosas y no nos hemos dado cuenta? Pero el Espíritu Santo es el que inspira todo esto, a fin de que nosotros podamos cada uno poner un granito de arena en la edificación del reino de los cielos, porque a eso nos ha llamado el Señor, a construir un reino donde todos aportamos. Unos aportan
un don, otros aportan otro, y así en la sumatoria de todos, colocando todo al servicio de todos, pues todos nos beneficiamos. Eso nos permite comprender la importancia de saber que somos, como lo diría San Pablo, el cuerpo místico de Cristo, del cual Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y como miembros estamos llamados a cumplir con una función, porque si algo de esos miembros no funciona, pues el cuerpo estará afectado, porque tendrá una falencia, una limitación. Y eso nos permite comprender también que hay muchos hermanos que quizás por desconocimiento o por algunas razones adversas no conocen a Jesucristo. Y ahí es donde estamos llamados nosotros a anunciar el Evangelio, a llevar esa buena noticia, a compartir, especialmente a través de nuestro testimonio de vida. Pero también el Señor quiere que nos valgamos de las cualidades para que seamos mucho más atrayentes, y especialmente en estos tiempos donde se han suscitado tantas cosas como la nueva era, como el hinduismo, el budismo, la masonería, el yoga, estas prácticas orientales que han llevado a la gente a tomar estas opciones como la forma de satisfacer su búsqueda, de encontrarse con ese Dios, pero que solamente aquí en nuestra Iglesia Católica, en esa relación, tenemos este privilegio de un Dios que se ha encarnado en la persona de Jesucristo y que se ha manifestado para nosotros a fin de que en esa relación podamos sentir su amor, su misericordia, porque Él no es una idea, no es una filosofía, es una persona. Cristo es una persona y a través de Cristo conocemos el amor de Dios. Bien se lo dijo a su discípulo cuando le dijo que le mostrara el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál era el camino? Y Él le dijo, mira, si tú me ves a mí, ves al Padre. Entonces es importante que nosotros también seamos instrumentos del amor de Dios para mostrar el rostro misericordioso y bueno de nuestro Padre Dios. Así lo hizo San Efrén. Así fue inspirado él a través de esos poemas, de esos himnos, de esos cánticos. Y vemos también en él una gran virtud, y era la humildad. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que buscaba los espacios de soledad para inspirarse en esos himnos y buscaba esos lugares alejados del bullicio, alejados del mundanal ruido. Y eso es importante porque allí, en la soledad, en el silencio, es donde más encontramos a Dios. Por eso el mundo es demasiado bullicioso, a fin de que no tengamos una muy buena comunicación con Dios. Esto es importante discernirlo y tenerlo claro, porque bien nos damos cuenta que el mundo es lleno de bullicio, lleno de ruido, lleno de escándalo, lleno de muchas cosas que impiden que nosotros tengamos esa buena comunicación, ese buen diálogo con ese Dios realmente maravilloso y bueno. Y eso es lo que descubre en su humildad este santo San Efrén. Y por eso es importante hoy aprender de él, que allí en la soledad no es que estemos solos, sino que allí en la soledad es donde más encontramos esa mejor comunicación con Dios para entrar en esa intimidad y expresarnos con toda libertad, a fin de escuchar también su voz, sus orientaciones, lo que Él inspira a través del Espíritu Santo. Y vemos también otras de las características fundamentales, y era la caridad. Era un hombre bastante caritativo que pensaba en esas obras de misericordia, especialmente en dos en particular, como nos narra la historia. Una, la salud de los enfermos, y la otra, el alimento para el necesitado. Y eso es algo fundamental hoy también, porque vemos las realidades que nos embargan. Tenemos en nuestro país, aquí en Colombia, pues muchos hermanos migrantes de Venezuela, y es importante también aprender a compartir con ellos de lo poco o mucho que tenemos, pero siempre estar dispuestos a compartir, a ser solidarios, a ver el rostro de Dios también en ellos, porque eso nos permite crecer en la fe, especialmente en el desprendimiento, de poder compartir nuestra ropa, nuestro alimento, las cosas que tenemos, que Dios nos da, porque a veces tenemos muchas cosas guardadas en casa o tenemos mercado y no pensamos en el necesitado, así sea en el vigilante, así sea en la persona que hace el aseo en el conjunto o la persona que nos hace el servicio doméstico en casa. Bueno, tantas cosas que acontecen
Entonces es importante siempre mirar la necesidad del hermano. Sanefrén leía las realidades que se vivían y por eso allí en medio de la escasez que se presentaba porque los ricos habían almacenado toda la cosecha, se ofrece como mediador para que se logre esa concertación y lleguen esos alimentos puedan llegar al destino de todos los hermanos porque había esa hambruna y estaban en esa necesidad. Y lo mismo pasó con los hermanos enfermos, también importante. Hoy por hoy, mire lo que estamos viviendo, esta pandemia. Y es importante esa oración pidiéndole al Señor, como lo dice 1 de Pedro 2:24, que por sus benditas llagas hemos sido sanados, a fin de que por intercesión de Sanefrén también sean sanados muchos hermanos enfermos. Así como él tuvo esa dedicación, tuvo ese cariño, tuvo ese amor de preocuparse por la salud de los enfermos y de recogerlos en camillas, de ir allá a poner el pecho y estar al frente encabezando toda esa labor sanitaria, humanitaria, de hermandad, de cristiandad, de servicio, pues también nos invita el Señor a eso. Si no podemos de pronto ir a desplazarnos e ir a recoger a los hermanos, pero sí por lo menos estar en la oración, eso acompaña también el bienestar de la iglesia, de aquellos que sí lo pueden hacer y pueden estar allí en el campo de batalla, al frente del cañón, ayudando a esos hermanos, como lo vemos hoy en los hermanos médicos, las enfermeras y todos aquellos personas del ámbito sanitario que están allí atentos a todos estos hermanos con este COVID-19. Pidámosle al Señor que tengamos un corazón caritativo como Sanefrén, que tengamos esa disposición de colocar al servicio de la iglesia y de la comunidad los dones, talentos, cualidades y virtudes que el Señor nos ha regalado, y que también mantengamos la humildad para saber que no somos nada, que Dios es el todo y que cuando vamos a la soledad allí podemos encontrarnos con Él y podemos entrar en ese diálogo profundo de amor, de cariño y de bondad. Que así sea. Sanefrén, qué maravilla la historia de este santo que le canta al Señor, cánticos maravillosos, este simple diácono dedicado a la oración, dedicado desde lo más profundo, imagínense, para tener esa cualidad magnánima de ser considerado el arpa del Espíritu Santo. El arpa del Espíritu Santo, gloria a Dios por esa maravillosa cualidad. Me encanta el significado, lo etimológico de su nombre. Fructífero. Así como la anécdota, bueno, el relato bíblico, bueno, no es una anécdota, el que nos comentaba que brotaban uvas de ese lugar tan maravilloso que Sanefrén estaba predicando. Y miren, así fructífero, yo siempre pienso cuando escucho esa palabra en frutas, y es que es eso, abundante, porque las frutas son dulces en su mayoría, ¿no? Y por eso cuando escucho fructífero es una persona que brota frutas muy dulces. Ese es como un significado como romántico de la definición de ser una persona fructífera. Y es que eso es en verdad, puede ser un significado pues un poco profundo, claro, sí está, pero sí es una verdad tan maravillosa que Sanefrén nos está enseñando el día de hoy. Cantarle al Señor y componer todos esos cánticos. Y siempre cuando admiro la historia de este santo, me encanta decir que las sectas se enojaban porque quedaban vacías y la gente iba a las iglesias a escuchar a Sanefrén. Miren, es que imagínense ese relato, que te lo digan a ti. Maravilloso, maravilloso. Ese es el Espíritu Santo manifestado, un arpa, y el arpa que es como uno de los instrumentos, por decirlo, más dulces, es hermoso, es una tonada tranquila. Imagínense escuchar a Sanefrén, o sea, para tener esa cualidad. Impresionante la historia de nuestro santo del día de hoy. ¿Qué más podemos anunciar de la maravilla de reflexión que nos da este maravilloso santo el día de hoy? Bueno, podemos llamar la atención de cómo tiene que vivir un contexto fuerte socialmente en lograr como los objetivos plenos y los objetivos de anunciar
en lugares difíciles como lo es Irak y lo conocemos hoy en día, de anunciar la verdadera palabra de Dios. No es un camino fácil, no es un camino en el cual podamos descubrir las complacencias y verdades que el Señor quiere suscitar sobre cada uno de nosotros. No es sencillo, hermanitos, pero ¿se puede? Claro que es posible, porque todo en el Señor es posible, todo el Señor se puede alcanzar y todo se puede glorificar en este momento pleno de la conversión y de la confirmación que solo el Señor puede otorgar para cada uno de nosotros. Entonces esos 77 himnos que compuso, o bueno, que quedan en registro todavía, deben ser maravillosos escucharlos, independientemente del idioma. Creo que pues en ese momento ya empezaban unos tintes de pues, lenguajes no romances, lenguajes poco arábicos. Bueno, es difícil asociar en ese momento qué lenguaje existía en aquel entonces, pero igual Sanefrén tiene dedicación tan maravillosa, hasta incluso ser considerado doctor de la iglesia, así sea no llegó a ser sacerdote, sino mantuvo su carácter de diaconado, de ese diácono permanente, digamos, para asistir en la iglesia, para llevar esa voluntad de una iglesia servida a los pies, a las manos, a todo el ser que es Dios manifestado en nuestro santo del día de hoy, en pleno siglo IV. Recuerden que el siglo IV en otras regiones del mundo, como Roma, el emperador Diocleciano estaba persiguiendo a nuestros santos católicos, que se consideraron mártires, aunque él pertenece a lo que conocemos actualmente como Irak y tuvo que refugiarse en Edesa, otra ciudad de Irak, bueno, del actual Irak, y tuvo que huir de Nínive porque los persas conquistaron este lugar, pero igual esas inmortales poesías, esa dedicación de vida a pesar de las persecuciones y a pesar de que se cumplen las bienaventuranzas en este santo, porque de él es el reino de los cielos, porque esta es la causa justa que el Señor quiere, y sus inmortales poesías en orar, en meditar, en enseñar religión, en llevar la voluntad de Dios, llevar ese caminar, estar en los cánticos sagrados, en himnos, es algo que es maravilloso. Y es el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen María. Gloria a Dios por eso. Miren esa historia tan maravillosa. En verdad, qué lindo escuchar la historia de Sanefrén, la historia de un santo dedicado a los cánticos, a la oración, a la liturgia. Estas son las historias que en verdad tenemos que tener presentes en nuestro cotidianidad, en esa cualidad que le dio el Espíritu Santo y en esos himnos que él dedica como gran poeta y compositor de estos himnos religiosos que agradecen y engrandecen y glorifican y alaban y adoran al Señor como nuestro Rey, como nuestro Dios, como Él se merece ser alabado, bendito y adorado, como se merece ser bendecido y glorificado. Gloria a Dios por Sanefrén y gloria a Dios por estos santos que dedican esta voluntad de entrega espiritual a aquellos que más necesitan del mensaje de la conversión. Amén. Dios Padre, tú que eres tierno, nos ama y nos toma de la mano, Padre amado. Hoy te suplicamos, mi Padre amado, que nos ayudes en este caminar hacia la santidad. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por ese inmenso amor que todos los días nos brinda a cada uno de tus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, te damos gracias por ser nuestra intercesora,
por ser nuestra mediadora de todas las gracias. Así como tu esposo, el Espíritu Santo, inspiró a San Efrén esos himnos y esos cánticos para ti, Mamita María, hoy pedimos tu auxilio y tu ayuda, a fin de poder descubrir en el fondo del corazón cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras virtudes, nuestros talentos, cómo podemos nosotros edificar la iglesia, cómo podemos poner ese granito con lo que el Espíritu de Dios ha suscitado en nuestra mente, en nuestro corazón, a fin de que podamos construir ese reino de Dios que el Señor desea con todo el corazón, donde vivamos esa fraternidad, esa hermandad, esa unidad. Así como cuando tú iniciaste esa vida allí en las pequeñas comunidades y congregaste a los discípulos para recibir la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés, hoy también necesitamos que nos acojas en tu corazón inmaculado e intercedas por nosotros, de manera que nosotros podamos colocar absolutamente todo al servicio de la evangelización, nuestros bienes, nuestros dones, nuestros talentos, y poder también tener esa humildad como tú y como la tuvo San Efrén, de siempre proclamar la grandeza del Señor. Por eso a ti, Madre Santísima, queremos saludarte como el Arcángel San Gabriel y decirte con todo nuestro corazón: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Efrén, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. San Efrén, ruega por nosotros. San Efrén, ruega por nosotros. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos San Actú. Qué maravilla haber compartido la historia de un maravilloso santo como San Efrén lo fue en este momento. Me despido de aquellas personas que compartieron conmigo este caminar en Alcira y Samir. Qué alegría encontrarnos con santos dedicados a la oración y dedicados a ese compromiso como San Efrén, con sus cánticos, con sus poemas, con ese amor a los más necesitados y a los más enfermos, cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. El Señor los siga bendiciendo en este bendecido día y cantémosle al Señor. Busquemos himnos, uno de los 77 himnos que San Efrén compuso, que llenó los templos católicos en Mesopotamia. Qué maravilla conocer la historia de este santo. Amén.